Muy buenas tardes. Reunión de trabajo número 14 vía Zoom de Fundación Mediterránea. Después de compartir con ustedes el video con las empresas sponsor de este año, les cedemos la palabra al señor vicepresidente de Fundación Mediterránea, licenciado Marcos Brito. Buenas tardes y muchas gracias a las autoridades nacionales por su presencia virtual, autoridades de los 3 poderes nacionales, autoridades provinciales, autoridades municipales. Agradecemos también a los economistas aquí presentes, a los comunicadores y a la prensa. Y especialmente saludamos a todos los socios de la Fundación Mediterránea, a toda la comunidad empresaria que forma esta maravillosa comunidad de la Fundación Mediterránea, que quiero destacar el enorme esfuerzo que están haciendo todos los empresarios para mantener sus unidades productivas y las fuentes de trabajo. Muchas gracias y brindo la cordial bienvenida en nombre del Consejo de la institución a los expositores de amplio currículum y experiencia en finanzas, mercados de capitales, administración de portfolios de inversión y economía, pertenecientes a IEB, Sociedad de Bolsa y Fondos de Inversión, también socios de la Fundación Mediterránea, quienes exponen sobre crisis inédita, desafíos y oportunidades. Con ustedes, Norberto Sosa, director de IEB, y Eduardo Herrera, CEO de IEB Fondos. Le damos la palabra a Norberto, quien comenzará. Muchísimas gracias por la invitación de Fundación Mediterránea, esta institución prestigiosa y con tantos años, así que vamos directo a la presentación. Cuando hemos convenido la presentación, crisis inédita, porque si bien el mundo ha sufrido pandemias, pero aún los más mayorcitos como yo, que peinamos canas, no hemos transitado una crisis, no diría de esta magnitud, pero sí de estas características. Aquí no estamos frente a una crisis de deuda, de demanda, sino que de repente, debido a este fenómeno de pandemia, hubo que paralizar la economía, y a partir de ahí comenzó un debate que me parece, este gráfico, si ustedes pueden ver de la página 2, muestra, quizás algunos digan si tiene sentido o no este debate, pero sí tiene sentido por las repercusiones que luego va a tener sobre la vida de las personas y de las empresas. Entonces, aquí el desafío era, como pueden ver aquí el mouse, si era una crisis lo más benigna posible, y ahí se empezó a hablar de la forma B corta, el V-shape, o era un poco más dañina, tipo U, o una B medio deformada, si llegábamos a ir a una W, o si entrábamos en una depresión. Y este es el debate, ahí es donde estamos metidos. Hay algunas economías del mundo que quizás se están pareciendo más a una U, hay otras donde está el riesgo de la W, y hay otras donde está el riesgo de esta depresión. Fíjense ustedes en este gráfico de la página 3, lo que ocurrió a partir de la aparición del COVID-19 en Estados Unidos. Estas líneas se las describo rápidamente, si bien ahí están descritas la señal. Fíjense, en particular la línea de color negra es el comportamiento del S&P, que cayó 30% en menos de un mes. Les recuerdo que en la crisis financiera global que arrancó en el 2007 y que llamamos como la crisis inicial en la subprime, el S&P tardó para caer 30% un año. Es decir, que lo que en aquella crisis tardó un año, aquí se dio en menos de un mes. Y quienes estamos en el mercado de capitales empezamos a pensar si no estábamos en una crisis parecida, porque les marco esta línea celeste,
es la evolución de las letras del Tesoro de Estados Unidos. Esta de color gris era los money market. Quiere decir que durante ese tremendo comienzo de marzo, los inversores lo único que querían eran cash y letras del Tesoro de Estados Unidos, igual de lo que pasó en el 2008. Y se desprendían agresivamente de todo tipo de acciones, bonos y hasta de los money market. Money market prestigiosos como el de Goldman Sachs tuvieron que salir a capitalizar para evitar la quiebra. Es decir, que este era el panorama que vivimos los primeros días de marzo. A partir de ahí, lo que vimos es una fuerte recuperación. Fíjense que en términos de los mercados, podríamos hablar de una V, esta famosa V-shape. De hecho, hasta hace un par de días, el S&P volvió al valor con el cual arrancó el año, es decir, prácticamente neutro. Ahora, ¿cómo fue que ocurrió esto? Esto ocurrió porque hubo una increíble acción de la Reserva Federal de Estados Unidos. Si bien esta crisis fue inédita, fue también inédita la forma en la que reaccionó la Reserva Federal. Y en parte, a riesgo de demorarme un poquito en tiempo, piensen ustedes que como correlato de lo que ocurrió en la crisis del 2008, se puso en marcha un esquema regulatorio llamado la regla de Volcker, por la cual se le redujo a todos los grandes bancos sus posiciones de trading para evitar un nuevo Lehman. Y eso, que se consideraba que era bueno, en parte provocó esta virulencia de baja, porque los fondos, cuando querían vender, no tenían suficiente profundidad de mercado para poder hacer la operación. Y es por eso que la Fed tuvo que ser tremendamente agresiva. No se los voy a relatar, pero fíjense ustedes, todos los programas que hicieron y medidas, bajar la tasa, dar claro un horizonte, que no van a subir la tasa hasta que no vean señales de recuperación económica, compra de bonos del Tesoro, compra de bonos de compañía, facilitaron financiamiento a los bancos, facilitaron financiamiento a las empresas. Fue un programa de shock que, si lo vemos en términos de magnitud, fíjense ustedes que durante lo que hoy se llama la Global Financial Crisis, o lo que algunos llamábamos la crisis del asset prime, la hoja de balances de la Fed pasó de 926 billones o miles de millones en septiembre del 2008 a algo más de 4 trillones americanos en el 2014. Ahora, en menos de un año, en términos absolutos, el nivel de expansión proyectado es mayor. Quiere decir que el programa, en cuanto a especificidad y en cuanto a volumen, estuvo a la magnitud de la crisis, y eso es lo que nos hace pensar que de pronto la crisis en Estados Unidos empiece a dejar la probabilidad de ser una depresión, y lo que podamos discutir es la forma de la recesión. El viernes pasado hemos conocido el reporte del mercado laboral correspondiente a mayo. Me voy a concentrar directamente en este gráfico de aquí abajo. Había como consecuencia del inicio de la crisis 23 millones de desempleados. Se esperaba que este número hubiera subido a mayo a 40 millones, y la sorpresa fue que este inicio de liberación de la economía permitió comenzar a crear puestos de trabajo, y en lugar de estar en 40 millones de desempleados, hoy Estados Unidos está en 20 millones de desempleados. Esto alienta un poco la posibilidad que la crisis se resuelva un poquito más rápido, pero fíjense, esta es una forma de comparar las últimas crisis de Estados Unidos en términos de impacto en la tasa de desempleo. Fíjense, la de color gris es la crisis del 2008, llega a este nivel de desempleo a más de 20 meses, y luego tarda 70 meses para volver al nivel inicial.
fíjense lo que ha sido la corrección, la destrucción de puestos de trabajo de esta crisis, la cual la duda, por el nivel de recuperación de mayo, es si vamos a ir o no a una rápida recuperación. Y en este sentido, y ya cerrando el primer capítulo de esta presentación, aquí sobre la base del Conference Board, empezamos a tener algunas estimaciones de cuál podría ser finalmente el impacto de la crisis, aún con todos estos programas que ha hecho la Reserva Federal y el Tesoro de Estados Unidos. Y obviamente la caída del primer trimestre es dato, que está por acá, es decir, la economía se cayó un 5%. Estamos esperando una caída durísima para el segundo trimestre, cuando se anuncie, y a partir de ahí estimamos que sería demasiado optimista este escenario de realmente la B de recuperación agresiva, pero sí le estamos dando alta probabilidad a este segundo escenario, que lo que nos estaría marcando, fíjense, es muy duro. Es una caída probablemente de 7 puntos para la economía americana promedio de este año, pero donde la economía ya en el último trimestre esté recuperando. Y cuando comparemos el primer semestre del 21 con respecto al 20, la economía muestre un crecimiento de más del 5%. Por lo tanto, la gran duda, y es un poco lo que hoy ha sacudido en los mercados, es si puede haber o no una segunda ola de pandemia. Y si hay una segunda ola de la pandemia, ahí entonces, si me siguen con esta flechita del mouse, nos podríamos estar imaginando el escenario de la W, y en ese caso entonces le va a tardar más a la economía para recuperar, y aún quizás en el cuarto trimestre y el primer trimestre del año que viene la economía pueda seguir mostrando un signo negativo. Hoy por hoy entendemos que lamentablemente todas estas manifestaciones que se generaron por la muerte de Floyd se instalan como una especie de estrés test a la segunda ola de la pandemia, porque si con semejantes movilizaciones, no respetando los espacios, realmente no aparece una segunda ola de pandemia, entonces podemos estar imaginándonos una economía americana que esté ya creciendo en el último tramo del año. Y en ese sentido, fíjense aquí la hoja de balance de la Fed de Estados Unidos, la línea roja. Esto es como aquella frase de tirar dólares desde un helicóptero, pero la semana pasada el Banco Central Europeo anunció que va a más que duplicar el programa de asistencia, por lo tanto se suma también al Bank of Japan a una expansión de liquidez como para contrarrestar el efecto de la pandemia, y podría concluir entonces este primer capítulo de la presentación de hoy como que en términos globales tenemos una visión relativamente constructiva, donde no nos imaginamos un escenario de depresión económica. Lo que estamos discutiendo es cuán rápido o cuán lento la economía va a estar creciendo. Le cedo la palabra a Eduardo. Gracias, Norberto. Bueno, ahora lo que yo quería hacer un poquito es un comentario sobre lo que para mí es la historia de dos mercados, cuando hablamos del mercado accionario de Estados Unidos, ¿no? Por un lado, tenemos un mercado que es el mercado de los índices, que es el mercado del S&P, que es un mercado muy sesgado a un puñado de compañías de tecnología, compañías que tienen valuaciones bastante altas, que básicamente es lo que se las conoce como compañías de momentum o de growth, ¿no? Esas compañías fueron las que, cuando vimos la caída del mercado a partir de febrero,
la verdad que cayeron, pero cayeron significativamente menos que el promedio del resto de las compañías americanas. El problema, los índices, el índice de S&P es un índice armado por capitalización bursátil, ponderado por capitalización bursátil. O sea, las compañías más grandes son las que más pesan. Las compañías más grandes, en general, cayeron menos que la compañía promedio. Las compañías de momentum, que llamamos. Y después están las compañías de valor. Y yo creo que acá, paradigmáticamente, como compañía de valor, uno puede mencionar a JP Morgan. JP Morgan es una acción que está barata desde hace tiempo. Tiene un price to book value, precio sobre valor libros, de 1,3 veces. Un nivel de retorno sobre equity que es bajo, es de 15%, que básicamente tiene que ver con los niveles de tasas que hoy tenemos en Estados Unidos, ¿no? Esta para mí es la compañía paradigmática como valor, y después vamos a hablar de otra que para mí es la paradigmática de lo que es momentum o growth, ¿no? Pasamos al siguiente gráfico. Lo que podemos ver ahí es que la evolución de las ganancias de JP Morgan, a pesar de todo, ha venido evolucionando bastante bien, ha venido creciendo. En el último trimestre tuvo una pérdida importante, básicamente porque comenzó a previsionar los efectos de toda esta crisis en su balance, pero es una compañía que, por más que es una compañía de value, que no se la incluye entre las compañías de growth, así todo ha tenido un crecimiento interesante a lo largo de estos últimos años. Pasamos al otro gráfico. Este es un punto muy importante que tiene que ver con el spread para el sistema bancario, ¿no? Los últimos años, la verdad que para el sistema bancario no han sido buenos años porque la curva de rendimientos, el spread, la diferencia entre lo que rinde un bono de 10 años y un bono de 3, se ha ido reduciendo cada vez más, lo que implica que el margen de intermediación para los bancos se ha ido deteriorando cada vez más. Desde mediados del año pasado hemos visto que esto empezó a recuperar, lo cual marcaría una señal positiva, y estos últimos días también habíamos visto eso, incluso en los índices empezamos a ver que lo que es value, lo que es cíclicas, lo que es sistema financiero empezó a mejorar, y hoy nuevamente estamos viendo con todos estos datos económicos y la nueva incertidumbre que hay sobre una posibilidad de rebrote del coronavirus, que se está volviendo atrás en este fenómeno que vimos hace unos días, y lo que más está sufriendo son los bancos, y lo que está recuperando es, la verdad que es lo que hizo subir a los índices durante todo este tiempo, que es lo que es momentum, lo que es principalmente tecnología. Vamos a pasar al otro gráfico. Bueno, Amazon. Amazon, hay montones de empresas que uno podría incluirlas dentro de este rubro de momentum. Lo que pasa es que Amazon es una de las empresas más grandes del mercado americano. Vale 1,3 millones de millones, o sea, 1,3 trillón. Pero uno mira las valuaciones, y sin duda que es una empresa maravillosa, que tiene un gran crecimiento, pero es una empresa que vale 142 veces las ganancias del año 2020. Cuando hoy mira uno el consenso de mercado, vale 71 veces las ganancias del año que viene. Y si pasamos al siguiente slide, lo que vamos a ver es que las ganancias, o el EBITDA, arriba tenemos lo que es en la primera línea lo que son las ventas, pero en la del medio tenemos lo que es el EBITDA de la compañía, y el EBITDA de Amazon viene últimamente entrando en una meseta, de la mano de márgenes de EBITDA que también empiezan a mesetarse y a caer. Por ejemplo, en el último trimestre hemos visto que, si bien había crecido mucho en ventas, por todo el tema del aislamiento social, las cuarentenas, etc., los resultados de Amazon vinieron por abajo de lo que esperaba el mercado. ¿Por qué? Porque tuvieron que invertir muchísimo dinero, por ejemplo, en dar seguridad, para poder asegurar el distanciamiento social dentro de los depósitos de la compañía, que claramente es una de las cosas más importantes que tiene una compañía como Amazon, los depósitos donde guardan la mercadería que después distribuyen entre sus clientes. Si pasamos al próximo gráfico, acá lo que ustedes ven, no se ve muy bien, hay una línea marrón que representa el S&P. Ese es el índice, como le digo, muy sesgado a empresas muy grandes. Y lo que está en blanco es un ETF, un índice, digamos, que se puede comprar en la bolsa, que representa las mismas compañías del S&P, pero en vez de estar ponderadas por capitalización bursátil, están equal weight. Todas tienen la misma ponderación.
Esto lo que muestra es cuál es la diferencia entre el rendimiento que tuvo el S&P como índice y la acción promedio del mercado americano. Lo que se ve claramente es que a la caída, la acción promedio, que es, como le digo, la línea blanca, fueron las que más sufrieron. Y a la recuperación, en un momento intentaron estas compañías, la compañía promedio, digamos, las compañías de value, por ejemplo los bancos, por ejemplo otros sectores como, bueno, health, o sea, salud, intentaron recuperar el terreno perdido y por algún momento estuvieron superando el rendimiento de las empresas de tecnología. Pero a la larga, y especialmente estos últimos días, tecnología volvió a ser lo que lidera, ¿no? Realmente para nosotros estar seguros, me parece a mí, que estamos saliendo de la recesión o que vamos a un V-shaped recovery, lo que deberíamos ver es un desempeño claramente fuerte de las acciones que están baratas, de la acción promedio, por ejemplo, como digo, JP Morgan, versus una acción o acciones que están realmente bastante caras en términos de evaluación, como puede ser una Amazon. Acá, por ejemplo, hago una distinción, una compañía como Apple, si bien es una compañía tecnológica, no la incluyo dentro de las compañías que están caras, porque creo que está con una evaluación atractiva. Si pasamos al otro gráfico, a la otra tabla, acá vemos lo que les decía recién. Hay un 20% del índice que está representado, del índice S&P que está representado por estas compañías que tienen valuaciones bastante caras. Por ahí saco ahí de eso a Apple, ¿no? Pero las demás, la verdad, que son valuaciones bastante extendidas. A ver si pasamos al otro slide. Y acá te dejo a vos, Norberto. Bueno, con lo cual concluimos el segundo capítulo de la presentación de hoy, que era ir a casos concretos de mercado dentro de este escenario global. Aterrizamos entonces en la Argentina y la gran diferencia dentro del debate del V-shape, W o depresión es que, así como les contaba a ustedes, de la fortaleza y la capacidad de margen de maniobra de la Reserva Federal de Estados Unidos o el Banco Central Europeo, aquí nos encontramos con una economía débil, con un tesoro que lejos de poder colocar deuda está tratando de terminar una negociación con bonistas, y con un banco central en un fenómeno de manta corta donde si sube la tasa de interés se lo critica porque afecta al nivel de actividad, si baja la tasa de interés se lo critica porque favorece la presión sobre el dólar y la brecha. Conclusión, estamos en una situación compleja donde si nosotros, y uno de los aspectos de esta presentación era crisis inédita, de lo que hablamos. Segundo tema, los desafíos. Y quizás algunos de ustedes pueden coincidir con esta lista, porque de pronto si está en el sector de energía, puede considerar dentro de su agenda que uno de los grandes desafíos es cómo corregimos el precio de las tarifas. Con lo cual, permítanme presentar este top 5 de desafíos, entendiendo claramente que para algunos de ustedes las necesidades pueden ser ligeramente distintas. Pero nosotros por lo menos entendemos que cerrar la negociación con los bonistas es un tema central. Entendemos que la negociación está bastante cerca, nos pone un poco ansiosos que el equipo económico haya tomado tantos meses para poder avanzar con este paso y todavía que no esté cerrado. Vamos a darle un crédito a que finalmente Argentina pueda superar este primer desafío. Y si se supera este primer desafío, yo diría que estos otros tres que hemos remarcado están completamente relacionados. Creo que todos estamos preocupados sobre las expectativas de inflación. En un primer momento, dentro de la pandemia, este efecto recesivo ha generado una contención de precios o caída en algunos precios.
Indudablemente hay un fenómeno de brecha cambiaria que es un gran desafío para todos, tanto para el regulador como para los regulados, como para ustedes que son los protagonistas de la economía. Y quisiera dedicarle también unos segundos dentro de la presentación a un tema muy particular que es la relación de nuestro tipo de cambio con Brasil, dada la importancia que tiene el comercio bilateral. Y obviamente eh, aquí en Argentina es más difícil poder discutir el formato de la recesión, dado que uno tiene la presunción que la economía cayó en el primer trimestre, ha caído muy fuerte en el segundo y seguirá cayendo el tercero y el cuarto. Y la gran duda es si en el primero del año que viene puede volver a crecer o no. Presentados estos desafíos, me voy a concentrar, sobre todo en el marco de la Fundación Mediterránea, donde hay tantos economistas prestigiosos. Nuestra idea con Eduardo es tratar de ir a los temas que más nos preocupan a nosotros y la relación con los mercados y con las oportunidades, con lo cual no esperen de esta presentación un gran desarrollo de temas económicos en el marco de la Fundación Mediterránea, donde tienen economistas especializados en todos los sectores. Pero el primer gráfico, y entrando en el tema dólar, entrando en el tema Banco Central que quería compartir es, fíjense, este es el comienzo de la administración Alberto Fernández, donde estas barras lo que señalan son las compras de dólares por parte del Banco Central. Esta barra negativa es cuando la provincia de Buenos Aires tuvo que comprar esos más de 200 millones de dólares para poder pagar ese vencimiento particular. Pero el tema aquí interesante es que la línea azul lo que nos muestra es cómo se iba acumulando reservas. Es decir, que este gobierno arranca comprando reservas y había logrado acumular unos 2.000 millones. Y a partir del impacto de la pandemia en la Argentina, la cuarentena anticipada, esta sorpresa unilateral de frenar el pago de la deuda en dólares, legislación argentina, una propuesta para la legislación Nueva York más agresiva de lo que el promedio esperábamos. Esto generó un cambio de clima y ese cambio de clima llevó al Banco Central a perder reservas. Y fíjense, hasta hace pocos días, donde se implementaron algunos cambios regulatorios, es como volver a empezar. Y quiero profundizar un poco más este punto. Fíjense ustedes, si uno tomaba y comparaba los datos del INDEC con los del Banco Central, lo que veía era, entre el final del gobierno anterior y el comienzo de este año, tomando el promedio de noviembre-enero, según INDEC había un superávit comercial de 1.900 millones de dólares. Paralelamente, el Banco Central por mes compraba 1.300 millones. Ahí el gobierno pensó que si bien era difícil que entraran dólares, en un esquema de reestructuración tampoco iban a salir dólares, y que entonces el gobierno, a través del Banco Central, iba a poder comprar al menos 1.000 millones de dólares por mes. Cuando llegamos a febrero-marzo, con el efecto de la pandemia, cuarentena, etcétera, etcétera, lejos de poder comprar 1.000 millones por mes, se empezó a perder. Y en abril, alerta más que naranja, más que rojo. Se perdieron 590 millones de dólares. Y ahí, ante esta necesidad, estas medidas del Banco Central, que no se los voy a explicar a ustedes, si son empresarios, ha generado un impacto tremendo en algunos sectores, porque quien tiene que importar no sabe a qué precio va a poder recomponer stocks. En este contexto, sumado al tema de la restricción de dólares, por esta
urgencia del Banco Central de detener la pérdida de reservas, el Banco Central junto con la Comisión Nacional de Valores también salieron a complicar el funcionamiento del dólar MEP, del contado contra liquidación. Espero no ser confuso con este gráfico. La línea celeste es lo que nosotros llamamos el benchmark del contado contra liquidación. Es un cálculo que hacemos nosotros sobre la base de un balance sintético del Banco Central, donde nos imaginamos hacia dónde puede ir el valor del contado contra liquidación aproximándose a un dólar de convertibilidad. Y acá lo que quiero aclarar es que de ninguna manera estoy diciendo que el dólar tiene que valer lo que vale el dólar de convertibilidad. Incluso podemos debatir sobre cuál es el dólar de convertibilidad, teniendo en cuenta cuáles son las verdaderas reservas disponibles. El tema relevante, y retrocedo, es que en la medida que el Banco Central tiene que estar emitiendo para poder pagar los IFE, los ATP y todos los programas de asistencia, y al mismo tiempo las reservas, lejos de crecer, ahora sí comenzaron a crecer, caían, lo que pasa es que se instala en el imaginario de los operadores una tendencia creciente del contado. Y a su vez, si el riesgo, que es esta línea de color gris, el riesgo país, que lo podemos ver contra este eje, aumenta por la pérdida de confianza, lo que vemos es que el contado contra liquidación, que es la línea de color azul oscuro, mientras que en los primeros meses de este gobierno, como máximo se iba hasta el benchmark, cuando comenzó el momento de más desconfianza, y no se sabía si había acuerdo o no, se fue por arriba. Y ahora, con un acercamiento de las puntas, es que el contado contra liquidación vuelve por debajo del benchmark. Entonces, ¿qué nos imaginamos hacia adelante con el dólar? Lo que nos imaginamos es que en la medida que el Banco Central tenga que estar asistiendo al Tesoro, este benchmark va a seguir creciendo y va a depender del gobierno el grado de confianza que genere con un buen acuerdo, con medidas que vayan un poco más allá del acuerdo con los bonistas, como para que el dólar, o al menos el dólar MEP, el contado contra liquidación, no necesariamente siga la tendencia creciente y vaya generando un mayor marco de confianza. En este contexto, y ya tratando de avanzar sobre este punto del tipo de cambio, dólar, brecha, etcétera, como uno de los grandes desafíos, es que el Banco Central, uno lo entiende, evita acelerar lo que llama, esta línea de color azul es la evolución del tipo de cambio oficial, esta oscura es el contado contra liquidación, estas barras son la brecha entre ambos. El Banco Central evita acelerar la tasa de devaluación porque sabe que buena parte de los precios de la economía está atada a este tipo de cambio. E intenta golpear con regulaciones y con distintos tipos de medidas al contado contra liquidación como para achicar esta brecha. Nosotros entendemos que la forma de achicar esta brecha es generar medidas que implementen confianza sobre la economía y sobre los que tenemos que tomar decisiones de inversión, ya sea financiera o de la economía real. Por otro lado, y ya cerrando esta parte de este capítulo de la presentación, aquí tenemos lo que los economistas llamamos el tipo de cambio real bilateral con Brasil, y que cuando uno ve un contado contra liquidación a más de 100 pesos, no puede decir que tiene un dólar relativamente competitivo, pero el que exporta sabe que el dólar no tiene nada que ver con ese, sino que tiene que ver con el oficial, y el oficial, a nuestro juicio, en términos del comercio bilateral con Brasil, muestra un atraso. Con lo cual, retrocedo un gráfico, hoy el tipo de cambio oficial
tiene dos desafíos, no solo la brecha, sino que el tipo de cambio real bilateral con Brasil. Cierro el comentario económico, entonces, para plantear un poco lo que nosotros vemos como oportunidades. Entendemos que este desafío que tiene el tipo de cambio oficial hace ver al dólar oficial como un bien barato dentro de la economía, motivo por el cual se genera un fenómeno de dólar link, sobre el cual va a hablar más en detalle Eduardo. Entonces, las empresas de más tamaño encuentran la oportunidad de empezar a colocar deuda atada al dólar oficial. El mercado lo ve como un producto interesante. Fíjense, esto lo va a hablar Eduardo, varias empresas ya han colocado deuda con estas condiciones. Paralelamente, a partir de febrero, la Secretaría de Finanzas empezó a hacer un trabajo bastante exitoso en colocar deuda en pesos, que esto le ha servido también a las compañías para colocar deuda SER, BATLAR, y esto también es utilizado por los administradores de fondos, como lo va a contar Eduardo. Con lo cual, dentro de este contexto que podríamos caracterizar de escasez de dólares y escasez de crédito, encontramos oportunidades de financiamiento a tasa SER, a tasa BATLAR, oportunidades de financiamiento a dólar link. Hay oportunidades ya pasando a empresas más chicas de descuento de cheques, voy a hablar un segundo sobre ese tema, y además también una operatoria un poco más sofisticada para aquellos que participan en licitaciones internacionales o que encuentran ciertas restricciones para la prefinanciación de Expo y de INPO, que es a través de los back-to-back que permiten los stand-by letter of credit y los Lombard credit. Con lo cual, dentro de este escenario complejo de escasez de crédito, nosotros detectamos algunas oportunidades de financiamiento. Por otro lado, para aquellos preocupados por proteger sus pesos de un eventual movimiento del dólar, entendemos que los fondos dólar link son una oportunidad y obviamente la operatoria del MATO ROFEX. Ya cerrando entonces mi contribución a esta segunda parte de la presentación, ha sido increíblemente el timing de la implementación del ICHEC, dado que gracias al ICHEC se ha podido hacer descuentos de cheques en la etapa más dura de la cuarentena, y además la complementación del ICHEC junto con la plataforma IPYME de caja de valores desarrollada sobre tecnología blockchain ha sido un combo espectacular para que las pymes puedan seguir descontando cheques aún en los momentos más duros. Y lo último que quiero comentar entonces para cerrar es, creo que el ICHEC, así como los pagaré electrónicos, son el futuro, al menos en el corto mediano plazo, del financiamiento de las compañías chicas. Y para aquellos que quizás ya tienen experiencia en el descuento de cheques en el segmento avalado a través de las sociedades de garantía recíproca, quizás no están tan familiarizados con lo que es el circuito garantizado y lo que es cadena de valor. Con lo cual, los invito a interiorizarse un poco en estas alternativas que consideramos entonces como las oportunidades en este contexto complejo de falta de crédito, como para poder al menos encontrar una solución para el financiamiento del capital de trabajo. Cierro entonces mi contribución a esta segunda parte de la presentación y le cedo la palabra nuevamente a Eduardo. Bueno, gracias Norberto. Sí, siguiendo con lo que mencionaba Norberto hoy, como él decía, el dólar oficial claramente parece ser o es un activo barato. No sé si es algo que los inversores hubieran estado interesados si hubiera seguido existiendo libertad para poder
realizar operaciones de dólar MEP o de dólar contado con liquidación. La verdad que este tipo de fondos o este tipo de instrumentos tuvo su momento de auge allá por 2014, 2015, luego desapareció de la mano de la apertura del mercado de cambios, y hoy en día, bueno, la ley del eterno retorno vuelve a aparecer y parece que quiere volver con toda su gloria, ¿no? Hoy, a pesar de que ha habido algunas emisiones, como mencionó Roberto, todavía es bastante incipiente. O sea, hoy un fondo de inversión que quisiera armarse 100% con instrumento dólar link, dadas las restricciones que tiene en cuanto a concentración por instrumento, no le sería tan fácil, más allá de que algunos pueden tener poca liquidez. Entonces, lo que generalmente se está haciendo, digamos, en el mundo de los fondos comunes de inversión es, por un lado, comprar instrumentos dólar link en forma directa, y por el otro lado, aprovechando esta normalización del mercado de pesos del que hablaba Norberto, hacer estrategias de dólar link sintético. Básicamente se trata de comprar un instrumento en pesos y hacer una venta de futuro de dólar en ROFEX, de manera tal de obtener un rendimiento en dólar oficial, ¿no es cierto? Hoy, por ejemplo, cada fondo utiliza su estrategia. Nosotros, por ejemplo, una estrategia que nos gusta mucho es la compra de instrumentos en pesos con ajuste SER y realizar la cobertura en ROFEX, digamos, con dólares, básicamente apostando a una revalorización en términos reales del peso, digamos. Pasamos al otro slide. Esto es lo que había mostrado Norberto, las emisiones que hubo hasta ahora. La verdad que en general se trata de compañías que son buenos créditos. Pongo un signo de interrogación sobre YPF, pero en general, digamos, creo que son muy buenas compañías las que han emitido hasta ahora en este mercado, pero bueno, como se ve, no es tampoco una cantidad enorme de empresas las que han emitido. Bueno, acá les quería hacer un pequeño comentario sobre lo que es el mercado accionario argentino. La verdad que las acciones argentinas, antes cuando hablaba del mercado internacional, hablaba de momentum y de value. En Argentina momentum no existe, es todo value, todo está realmente con unas valuaciones tremendamente deprimidas, como no veíamos desde hace 10 años. Y quiero concentrarme en un par de compañías que creo que vale la pena ir empezando a mirar, con prudencia, por supuesto, pero tratando de tener una visión de largo plazo y tratando de ser optimista con respecto al futuro del país. En este caso menciono Telecom, ¿no? Telecom es una compañía que creo que hoy es una compañía sumamente sólida, en términos de evaluación realmente está. Telecom es una compañía que la analicé durante años, y este es un múltiplo que de 5 veces Firm Value EBITDA. Esto básicamente es el valor de la compañía sobre el EBITDA, o la generación de caja. Y 5 veces es un valor muy interesante. Tiene un margen de EBITDA de 33%, que está en línea más o menos con lo que es el margen de EBITDA histórico de la compañía. O sea, la crisis realmente no la ha afectado tremendamente. Es una compañía que está muy bien posicionada en un sector que hoy justamente todos hemos aprendido que está de moda, que es el sector de telecomunicaciones, de internet, de banda ancha. Financieramente, digamos, la compañía está bien, tiene una cobertura de intereses de 6,6 veces el EBITDA, una deuda neta manejable de 1,6 veces y una posición de caja de 320 millones de dólares. Un punto a tener en cuenta es que el año que viene le vencen 1.000 millones de dólares de deuda. Yo creo que si Argentina logra reestructurar la deuda, Telecom no va a tener problema en hacer el rollover de esto. Obviamente, tenemos que ver muy bien qué pasa con la reestructuración de la deuda argentina. Eso es clave para, digamos, para todo lo que es las empresas y todos los subsoberanos, ¿no? ¿Qué pase con la reestructuración del soberano? Pasamos al siguiente slide, y acá les voy a hablar de Vima. Creo que también es otra alternativa sumamente sólida para invertir en el mercado argentino. Tiene una evaluación de precios sobre valor libros de 1,8 veces, un price earnings, un precio sobre ganancias realmente muy atractivo de 8,8 veces si analizamos lo que es el primer trimestre. Y solo la porción de caja que tiene, de caja me refiero a las tenencias en moneda extranjera, a la posición activa en moneda extranjera, es un 30%, implica un
un 30% de su capitalización bursátil. Tiene un flujo de fondos sumamente estable, principalmente dado por su tenencia en caja de valores. Y la verdad, bueno, este gráfico muestra lo que es la evolución de la acción de Vima, tomando en cuenta el tipo de cambio del contado con liquidación. Realmente ahí creemos que Telecom y Vima son dos acciones para tener muy en cuenta, como para ir armando un portafolio de acciones argentinas con una visión de acá a 1 año y medio, 2 años. Sí. Bueno, eso creo que es por mi parte todo también y por parte de Norberto, y bueno, creo que vamos a quedar abiertos a las preguntas que puedan tener. Perfecto, la verdad impecable, muchísimas gracias. Y ahora sí, damos lugar a las preguntas. Creo que aquí estoy recibiendo ya en mi celular preguntas del Consejo, de los miembros del Consejo de Administración, y vamos con alguna de ellas. Igual pueden también chatear acerca de las preguntas, ¿no? Un segundo que... Primera pregunta, dice, de los miembros del Consejo de Administración de Fundación Mediterránea. Muchísimas gracias por la exposición, impecable, muy claro todo. Se habla bastante de una nueva normalidad y de un mundo distinto después de la pandemia. ¿Qué se puede decir desde los mercados? Bueno, hago un pequeño comentario y no sé si Eduardo lo quiere complementar. Yo creo que quizás por temas ideológicos o por distintas cuestiones, en algún momento del inicio es como que hemos escuchado algunas reflexiones de que esta pandemia puede terminar con el formato de los mercados o con el esquema de capitalismo. Yo creo que la primer parte de la presentación nuestra evidencia una capacidad de respuesta por parte de los grandes bancos centrales que va hacia el punto central de lo que es esta pandemia, ¿no? Ante la falta de una vacuna, lo que hace el mundo es detenerse, y lo que hace falta es mantener vivos a los consumidores y a las empresas de valor para que cuando termina la cuarentena, el consumidor que no murió por el coronavirus pueda seguir siendo consumidor y que la empresa siga existiendo. Por lo tanto, es probable a esta altura de los acontecimientos, veremos si hay o no segunda ola, que quizás una de las grandes, digamos, uno de los impactos que haya sobre el mundo es que aquellas economías más grandes, con más espaldas, terminen más fortalecidas, que aquellas empresas con mejores espaldas o que hayan sido mejor valoradas por los bancos centrales como para recibir ayuda, se queden con un pedazo más grande de la torta del mercado, y que por el contrario, las economías más débiles como la nuestra, seamos de las más perjudicadas. Por lo tanto, tiendo a ser poco optimista en imaginarme que por pandemia quizás el mundo cambia y las asimetrías cambian, sino que quizás al contrario, quizás el mundo cambia, la pandemia termina y las diferencias son aún más marcadas. Simplemente un tema que me parece a mí interesante como para seguir desde el punto de vista geopolítico es qué sucederá cuando termine la pandemia si Estados Unidos, Reino Unido y Europa hacen una acción conjunta y de alguna manera aplican algún tipo de sanción a China. Hago este comentario porque quizás el que no está en el mercado de capitales no vio que cuando terminó la crisis financiera global, hubo algunos movimientos que le sirvieron
a Estados Unidos que cuando la crisis llegó a los bancos suizos, el Banco Central de Suiza no tuvo la capacidad para darle el apoyo que sí la Fed pudo darle a los bancos americanos. Y eso fue lo que terminó con el secreto bancario en Suiza. Y eso es lo que ha permitido que buena parte de la banca privada haya pasado a Estados Unidos. Con lo cual, esa crisis que arrancó con la subprime terminó beneficiando al sistema financiero americano, que se quedó prácticamente con el negocio de la banca privada global. Con lo cual, creo que tenemos que estar atentos a esos temas post pandemia, de qué sucede en las relaciones geopolíticas entre Europa, Reino Unido, Estados Unidos y China. No sé si Eduardo querés agregar Sí, algo. coincido. Creo que ese es un tema sumamente importante, porque uno siempre, o lo que se menciona últimamente es, bueno, después de la crisis de 2008 hubo una emisión monetaria muy fuerte que hizo la Fed para poder, bueno, rescatar a los bancos, a las compañías de seguro, etcétera, y no hubo inflación. Yo creo que ahora lo que puede suceder post pandemia es que, bueno, la retórica de Estados Unidos con respecto a China, gane Trump o gane Biden, creo que va a ser la misma. Y más aún después de todo esto que generó la pandemia. Y ahora probablemente se sumen a eso los países europeos y también Australia, por ejemplo, que está teniendo conflictos con China. Y eso probablemente lo que haga es una reubicación de las cadenas de valor. Yo no sé si Estados Unidos va a querer seguir que sus empresas sigan fabricando con mano de obra barata en China, o por lo menos diversificarlo más, quizás traer producción a Estados Unidos. Y eso hay que ver, ¿no? Si no tiene un efecto inflacionario en el mediano plazo. No digo nada en forma inmediata, pero en el mediano plazo. Porque China, no hay que olvidarse que ha sido desde que China entra al comercio mundial, ha sido un fenómeno, un efecto deflacionario muy significativo en el mercado de bienes, ¿no? Así que eso creo que es algo que hay que tener en cuestión y creo que es uno de los aspectos que puede quedar como una nueva normalidad, digamos, en este mundo que viene luego de la pandemia. Muchísimas gracias. Continuamos porque tenemos varias preguntas. Le damos la palabra al señor Tizado, que levantó la mano, y se prepara Diego Pérez Santiesteban, después el señor Pablo Borioni y el doctor Arnoldo Lamisovsky. Adelante, señor Tizado, por favor. Hola. 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 Sí, ¿se escuchan? Escuchamos. Sí, sí. Buenas tardes. Bueno, yo me voy a referir básicamente a la economía real, digamos, al sector real de la economía. Porque en esencia, más allá del análisis muy solvente que ustedes acaban de desarrollar, hay una base sobre la cual operar en términos financieros en general. Y lo que observo es que en particular la Argentina muestra un gran daño en su sector industrial al momento de hoy. Ayer salió la cifra de capacidad industrial ocupada y es del orden del 42%. Por otro lado, también yo asigno importancia muy clave, digamos, al tipo de cambio oficial sobre el cual se desarrolla la actividad productiva mayoritariamente. Y ahí vi diría con alegría, digamos, que aparece en uno de los gráficos de ustedes el tema Brasil. ¿Y por qué el tema de Brasil es muy importante? Por la relación económica y porque en esencia, hoy por hoy, ya los costos laborales en dólares por hora hombre en la Argentina superan en un 25% los de Brasil. Entonces, no sé la opinión de ustedes en cuanto a la viabilidad de la puesta en marcha del aparato productivo y en particular hacia las exportaciones en este nivel de tipo de cambio oficial comercial. Sí, Javier, bueno, yo tengo una posición tomada, quizás puedo coincidir o no con Eduardo, ¿no? Creo que lamentablemente
la historia no tiene por qué repetirse, pero se parece, y estamos teniendo algunos ribetes parecidos al 2001, como por ejemplo una utilización de la capacidad instalada extremadamente baja. Pero tenemos una gran diferencia con respecto a aquel momento, que es el tipo de cambio oficial, a nuestro juicio, está atrasado, ¿sí? Y nos genera un problema. Hoy las fronteras están casi cerradas y los gobiernos casi no hablan, ¿no? Argentina y Brasil, pero es muy importante para el comercio de Argentina y para cómo se ha dado la integración industrial, ni hablar del sector automotriz. Por eso es que yo decía, a mí me pone un poco ansioso que se haya dedicado tanto tiempo para cerrar el tema de la deuda, que ojalá que se cierre, porque eso es condición necesaria, pero el tema del tipo de cambio es un tema que también nos presenta un gran desafío. ¿Por qué? Porque ayer debatíamos justamente en otro seminario, y un economista nos decía, para salir hace falta crédito. Y creo personalmente que la Argentina salió del 2001 no tanto por crédito, sino salió porque en determinado momento, con un tipo de cambio tan competitivo y con un cambio de expectativas, se generó un clic en la economía como para empezar a trabajar. Y hasta no hacía falta grandes niveles de inversión, porque lo que había que hacer era poner en marcha la máquina parada. Por lo que hablaba justamente recién Javier, de la cantidad de equipos detenidos. Entonces, a mí personalmente lo que me preocupa es cómo recrear confianza, cómo enamorar al consumidor para que se vuelva a animar a consumir, porque lo que ocurre es que en los momentos como estos deja de consumir el que no puede, y el que puede consumir también deja de consumir. Y el empresario, ante eventos como los que se dio en los últimos días, es como que duda. Nosotros estamos constantemente hablando con empresarios que dicen, ¿qué hago? Tengo que volver, en este contexto, después de tanto esfuerzo que vengo haciendo, tengo que hacer un esfuerzo adicional para mantener viva la compañía, o cierro. Entonces, ahí no tengo claro si parte del gobierno tiene claro que es tan importante generar esas señales de confianza como para aquel que tiene que tomar la decisión para apretar el botón de la máquina que está parada, lo haga. Perfecto, muchísimas gracias. Eduardo, no sé si Javier te generé más dudas que certezas o... No. Obviamente tiempos difíciles para generar certezas, pero el espíritu empresarial en Argentina es fuerte y la resiliencia en general en la clase empresaria también. Lo que pasa es que más allá de las condiciones financieras, las posibilidades de conseguir préstamos, etcétera, uno tiene que construir al interno de su operación una ecuación de rentabilidad. Y esa ecuación de rentabilidad es enormemente dependiente del tipo del cambio al cual se importa y se exporta. No quiero hablar más porque ocupo, me parece, un espacio demasiado de la reunión de otros. No, pero quiero cerrar y complementar. Coincido plenamente. Yo siento que en promedio el empresario argentino, si ve que tiene mercado que le demande y tiene rentabilidad, sigue para adelante. El tema justamente es que hay un problema de tipo de cambio que en algún momento hay que resolver. Muchísimas gracias. Como tenemos varias preguntas, le damos la palabra para que las preguntas sean breves y concretas al señor Diego Pérez,
luego el señor Pablo Borioni y Arnaldo Lamisovsky, además de las preguntas que tengo del Consejo de Administración. Adelante, Diego, por favor. Norberto, Eduardo, buenas tardes. Mis preguntas estaban en la línea de lo que ustedes dijeron cuando arrancaron. Qué mal día para esta charla. Wall Street está cayendo, continúa cayendo violentamente, y la bolsa argentina aún más. Prácticamente los valores están volviendo a los de principios del mes de junio. Mi pregunta es si ustedes creen que la suba que ocurrió desde los primeros días de junio y de antes, pero sobre todo los primeros días de junio, en ambas bolsas no tenía consistencia para subir, o creen que hay algunas razones especiales en ambos casos que puedan estar produciendo esta baja, y cómo ven las perspectivas. Mira, te comento la parte de deuda y luego le dejo a Eduardo, que es el experto en acciones. Si se sigue compartiendo la presentación, aquí lo que quiero reforzar es, esta línea gris lo que marca es la caída de los money market. Es decir, una de las alternativas de inversión menos riesgosas que hay. Sin embargo, algunos de ellos llegaron a estar 4% abajo. Yo personalmente no me imagino que esto vuelva a ocurrir. Esto fue justamente porque el mercado no tenía liquidez. Entonces, con todos estos mecanismos que ha dado la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, yo creo que no tenemos que tener miedo de estar en un money market, así como tampoco tenemos que tener miedo de estar invertido en bonos de alta calidad, es decir, los high grade, porque este fue un pánico que en buena medida fue remediado a través de todos esos programas. Entonces yo separaría lo que es en una cartera ultra conservadora o conservadora, si tengo fondos de money market y fondos de deuda high grade, tengo miedo y va a volver a ocurrir esto, me cuesta creer. Ahora, si tengo un fondo con algo más de riesgo, también pienso que todas estas líneas de financiamiento que dieron los grandes bancos centrales lo van a soportar. Donde creo que quizás, y ahora le cedo la palabra a Eduardo, es que el mercado recuperó demasiado rápido, pero lo dejo a Eduardo que hable sobre ese tema. Sí, yo coincido con Norberto que no creo que vayamos a tener una situación de estrés donde el dinero salga de los money markets. Me parece que en ese sentido ya la Fed dijo muy contundentemente, bueno, yo estoy acá, no se preocupen, no voy a permitir que la economía americana se derrumbe por mi inacción, digamos. Si se derrumba, se derrumbará por otros factores, pero no por mi inacción. O sea, yo creo que alguien que está en un fondo de money market o en bonos del tesoro o en bonos de compañías de alta calidad crediticia no debería preocuparse. Sin embargo, en lo que es el equity, claramente para mí la recuperación fue demasiado rápida, hubo una clara euforia en determinados tipos de activos. Por ejemplo, uno veía en estos últimos días acciones que están en quiebra, en Chapter 11, como Hertz, que de repente subían un 180% en un día, cuando lo más probable, ¿no? Todavía no sabemos, pero lo más probable es que los accionistas se terminen quedando con cero si la compañía realmente va a la quiebra. Muchos de estos movimientos dicen que son disparados por algunas plataformas como Robinhood, que son plataformas gratis, que usan montones de inversores individuales que a lo mejor están aburridos por la cuarentena en su casa y lo usan al mercado como si fuera un casino. Pero la verdad es que fue demasiado rápido, hubo evaluaciones realmente que en algunos casos ponen los pelos de punta. Como dije, las compañías de momentum, las compañías tecnológicas están en máximos históricos, están aún por encima de los máximos anteriores. El mercado intentó empujar digamos, con las acciones de más valor, con los bancos, por ejemplo, con algunas compañías de petróleo,
Lo intentó en algún momento de este mes y pico, pero la realidad es que a la larga lo que llevó el mercado a estos niveles son las compañías que están más caras y que siguen aumentando su precio. Entonces a mí me da la sensación que tiene que haber una corrección. Yo creo que esta corrección que vemos en el día de hoy, que fue disparada básicamente por la conferencia de ayer de Jerome Powell, donde dijo, bueno, a ver, muchachos, el V-shaped recovery que ustedes esperan y que para fin de año, como dice Trump, va a estar todo bárbaro y esto va a ser un cohete a la luna, no va a ser así, a la economía le va a llevar hasta el año 2022 para recuperarse, y recién ahí vamos a estar como estábamos en febrero de este año, las tasas van a estar muy por el piso, y el mercado creo que ahí cuando dijo, a ver, es bueno que las tasas estén bajas, pero ¿qué quiere decir esto? ¿Qué nos está diciendo Jerome Powell? Y bueno, creo que hoy el mercado está pareciendo un poco eso. Me da la sensación que debería seguir un poco esta corrección. Yo me convencería, como digo, de que realmente la recuperación va en serio cuando empiece a ver que el mercado sube, no porque sube Amazon, Netflix, Microsoft, sino porque sube JP Morgan, Boeing, Johnson & Johnson, las compañías, Caterpillar, compañías cíclicas que están relacionadas con la industria, por ejemplo, ¿no? Así que bueno, ese es un poco lo que yo veo hoy en el mercado de acciones. Creo que la corrección de hoy es más que justificada, pero no veo que sea un escenario como del que vimos a principios de marzo, ¿no? De un estrés tan fuerte. Muchísimas gracias. Le damos la palabra al señor Pablo Borioni, después al doctor Arnoldo Laprisovsky, y ustedes, que son los expositores, les voy a remitir 5 preguntas que tengo de los miembros del Consejo de Administración para que decidan las últimas 2 que ustedes desean contestar. Adelante, Pablo Borioni, por favor. Buenas tardes. Mi consulta se refiere a la medida tomada del gobierno con la empresa Vicentín. Si es tenida en cuenta hoy por el mercado bursátil en el corto, mediano y largo plazo, tanto sea en Argentina como en el mundo. ¿Qué visión tienen ustedes al respecto? Creo que es una de esas medidas que en un primer momento cuesta dimensionar. Porque empieza a generarte cierta relación con el tema YPF o con aquella conferencia del 28 de diciembre. Es decir, hay veces que hay eventos que en el momento cuesta terminar de dimensionar. Si vamos al punto central de que esta es una economía débil que necesita recrear confianza y ganas de invertir, da la sensación que medidas de ese tipo generan ruido. Entonces, si lo vemos por la cotización del dólar MEP o el contado contra liquidación, automáticamente al anuncio de la medida no hubo impacto. Si planteas si eso puede complicar o no la negociación con los bonistas lo único que les interesan es que le paguen por lo menos 53%. Pero para aquel, como hablábamos recién con Javier Tizado, que está ahí pensando en si hace un esfuerzo más para un aporte de capital, para tomar un back-to-back, y me parece que lastima. No sé, Sí, yo, a ver, lo que sin hacer juicio de valor, lo que sí creo que el mercado hizo su juicio de valor. O sea, estos últimos días hemos visto una caída muy fuerte en las acciones y los bonos que venían recuperando con el optimismo que hay con respecto a que las puntas se están acercando en el tema de la reestructuración de deuda, los bonos volvieron a caer, ¿no? Sí. Claramente hay un miedo, un temor, no sé si es un temor profundo hoy, pero claramente es un llamado de atención. Bueno, muchas gracias.
Perfecto, y ahora le damos la palabra al doctor Arnoldo Lamisovsky, por favor. Arnoldo. Bueno, igual, a ver si se escucha. Excelente, esperando una solución exitosa en la renegociación de la deuda, les pregunto, ¿qué opinión tienen acerca del desdoblamiento del mercado de cambios? Bueno, yo puedo dar una opinión. Hoy estamos en un desdoblamiento de hecho, ¿no? Porque hay un dólar oficial, y como dice el propio ministro, que corregido por retenciones genera a su vez distintos tipos de cambio oficial, y además existen mecanismos hoy en día un poquito más complicados de acceder a a dólares de libre disponibilidad, tanto en jurisdicción argentina como en Nueva York. Con lo cual hoy es una economía que funciona con distintos valores de dólar. Yo hoy soy más un analista financiero o un estratega de inversiones que un economista que se dedica a las políticas públicas, con lo cual no sé si soy la voz autorizada para responder. Tiendo a creer que sobre una economía conviene, como en todos los órdenes de la vida, simplificar las cosas, ¿no? Y entonces tener distintos tipos de cambio me parece que complica el funcionamiento de la economía. Entonces, si la pregunta es si nos parece bien o no un desdoblamiento, personalmente, y no quiero comprometer a la compañía de la cual soy director, me parece que no es buena medida de política pública. Si pienso que el gobierno está trabajando en eso, tanto el jefe de gabinete como el ministro de Economía han dicho que no. Lo que sí el ministro de Economía ha reconocido que sí le parece que debería haber tipos de cambio diferenciales ajustados a la contribución de productividad o etcétera, etcétera, que genere cada sector, ¿no? Con lo cual, existiendo un único tipo de cambio, a través de las retenciones se terminarían generando distintos tipos de cambio. No sé si fui hacia el objetivo de la pregunta y si sirvió mi respuesta, si no, estoy acá a disposición para tratar de aclarar un poco mi respuesta. O Eduardo, no sé si vos querés agregar algo en particular. Bien. Bueno, ahora les voy a leer las dos preguntas, las últimas dos preguntas de los miembros del Consejo de Administración de Fundación Mediterránea, y dice así, la primera, ¿qué recomendación específica pueden brindarnos y qué estrategia de inversión? Y la segunda pregunta dice, ¿es un buen momento para invertir en acciones locales y del exterior? Bueno, si querés, Eduardo, discúlpame, sí. Tomo la primera parte y te dejo acciones. Dale. Se complementa un poco con una pregunta que se dio hace unos minutos, es decir, nosotros estamos en constante contacto con grandes firmas del exterior que administran dinero, como Pinco, donde el asesor principal es Ben Bernanke, con Franklin Templeton, con Morgan Stanley. Vemos a casi todos los grandes administradores de dinero con un criterio bastante conservador, con lo cual, insisto, creo que si uno tiene fondos de money market combinados con fondos de bonos de alta calidad o con estrategias de crédito, digamos, estamos con los vehículos correctos
en el momento que se está desarrollando en los mercados financieros. El tema acciones, y entonces ahora me callo, se lo dejo a Eduardo. Gracias, Norberto. A ver, yo creo que para invertir en acciones siempre es un buen momento. El tema es qué acción. No es lo mismo comprar un índice que comprar una acción en particular. Y me parece que en este momento, en un momento de tanta incertidumbre, de tanto movimiento, de tanta volatilidad, el tema del stock picking, el tema de la persona que elige las acciones es extremadamente importante. Hoy creo que uno no tiene que salir a buscar, digamos, montarse a la volatilidad del mercado, buscar el beta, digamos. Uno tiene que tratar de generar el alfa, buscar ganarle al mercado a través de elegir las acciones que más van a subir o las que menos van a caer. En este sentido, creo que esa es una base para lo que es una estrategia de acciones, lo mismo que la diversificación, obviamente. Y más aún en este momento creo que también uno tiene que prestarle mucha atención a las estrategias de cobertura. O sea, yo creo que hoy si uno quiere tomar una posición de que dice, bueno, el mercado está muy caro, quiero venderme el mercado, quiero tomar posiciones short, bueno, lo haría, pero no lo haría sin tomar cobertura. Creo que uno siempre tiene que tomar cobertura a través de opciones, por ejemplo, pues, comprar opciones de, qué sé yo, del Nasdaq, si uno quiere shortearse el S&P. Y otra posibilidad también es buscar, bueno, si yo creo que las acciones que la economía realmente va a recuperar rápido y que los sectores cíclicos van a andar bien, bueno, por ahí comprar acciones de JP Morgan, de Exxon, de Caterpillar, de Disney, Boeing, por ejemplo, que es otra acción que creo que está muy volátil últimamente, pero creo que es muy interesante para un inversor a largo plazo, y por ahí tomar alguna posición short en el índice como cobertura o comprar puts. Creo que no es un momento para tomar posiciones extremadamente agresivas. Sí creo que las acciones tienen que ser parte del portfolio de cualquier inversor, ¿no? O sea, históricamente siempre se habla del portafolio modelo de 60% renta fija, 40% equity. Creo que eso es algo que hay que tenerlo en cuenta en la cabeza para un inversor de largo plazo. Y por ahí, en estos días donde el mercado cae tan fuerte, bueno, ir de a poco comprando aquellas acciones que a uno le gusta, ¿no? Pero mantener una estrategia disciplinada. Me parece que es importante no dejarse llevar por la volatilidad del día a día del mercado, porque la verdad que a veces eso lo lleva a uno a tomar malas decisiones, a vender en el peor momento y a comprar cuando está más caro, digamos. Así que eso sería un poco la recomendación. Perfecto. Bueno, no habiendo más preguntas para ustedes, los felicitamos y les agradecemos por la exposición brillante. Y aprovechamos también para invitarlos a todos, ya que mañana estaba prevista una actividad vía Zoom con el señor ministro, el orador invitado Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social de la Nación, pero esta actividad se reprogramó para el viernes de la siguiente semana, con el mismo link. Por favor, ténganlo en cuenta para sus agendas. Y también el martes de la semana que viene, ya deben haber recibido las invitaciones a las 14:30 horas, tendremos como orador invitado al presidente del Banco Vice, el señor Juan Ignacio de Mendiguren. Bueno, no habiendo más temas que tratar, vamos a hacer un aplauso virtual para nuestros expositores y agradecerles nuevamente. Muy amables. Muchas gracias.